Inmediatamente vamos a entrar a lo que es una reflexión bíblica. Ya nosotros tenemos como tradición expresarle la reflexión bíblica. ¿Por qué? Bien, nosotros entendemos que a través de un comentario bíblico, de manera precisa, sin fanatismo, entendemos que cada persona puede ser ministrada referente a un problema que esté atravesando en el momento que estamos disertando ese consejo bíblico, y a través de esa palabra de vida puedes recibir liberación. Este es un programa que no se basa únicamente en el aspecto político y en lo comunitario, sino que nosotros damos prioridad a lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entendemos que está por encima de todo, de todo. Primero Dios y luego lo demás. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 26, desde el verso 1. Presta atención, por favor, para que oiga atentamente qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Palabra de Dios ha sido leída. El apóstol Pablo, cuyo nombre significa pequeño, tal vez por ser pequeño de estatura, pero referente a la fe, Pablo era un gigante del evangelio, fue un gigante promotor de lo que es la palabra de Dios. Pablo comparece frente al rey Agripa por el hecho de que pesaban varias acusaciones sobre él. Pablo predicaba la palabra de Dios y lo calificaban de una persona rebelde a lo que era la tradición de aquellos tiempos. Lo calificaban de una persona divisora y de una persona hasta cierto punto hereje y promotor de herejía. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los judíos en aquel tiempo no creían la mayor parte en Jesús, no creían en ese evangelio que había traído un hombre denominado Jesús de Nazaret. Para ellos eso era una abominación, para ellos eso era una herejía, para ellos eso era prácticamente distante a una realidad que según ellos era la que predominaba de la forma de buscar a Dios en aquel tiempo. Pablo entonces es acusado, y no solamente acusado, sino también llevado delante la corte, delante el juez Agripa, el gobernador de aquel tiempo, el rey, el hombre que tenía el dominio de aquella demarcación, de aquella localidad. Y Pablo, como era un hombre muy letrado, había estudiado mucho. Pablo era un hombre completamente ilustrado, un hombre que había leído muchos libros, un hombre que había sido formado de manera sólida académicamente. A Pablo
no le tembló el pulso, Pablo no titubeó en presentar su autodefensa frente a quien era Agripa. Pablo empezó a hablar, a defenderse, a defender su trayectoria, a defender el evangelio, pero no sin antes hablar de que él, antes de estar en los caminos de Dios, buscaba cartas donde los principales gobernadores de aquella época, donde las autoridades competentes, él buscaba carta. ¿Para qué fines? Bueno, para que se le permitiera perseguir la iglesia de Cristo, perseguir a aquel remanente que predicaba la palabra de Dios, y por eso se dispersaban los creyentes, los cristianos, por el hecho de que Pablo se había convertido en un terror para ellos, en una amenaza para su existencia física. Y por eso ellos predicaban de manera escondida. Algunos, otros emigraban a localidades que supieran que estaban lejos de Pablo, porque Pablo era un azote. Él metió en la cárcel a muchos cristianos por predicar la palabra, y no solamente lo apresaba, sino también que lo azotaba, le daba golpes, le daba golpeada, le daba golpiza. Pablo era una persona que actuaba sin ningún tipo de misericordia frente a la iglesia de Cristo, pero estoy hablando del Pablo conocido como Saulo en aquel tiempo, que era una persona que no conocía de Dios y se daba a la tarea de estar persiguiendo a todos aquellos que de una manera u otra invocaban el nombre de Dios. Pero él tomó de su propia medicina. Cuando él viene al evangelio, que se convierte, que acepta al Señor, luego de haber participado en la muerte de Esteban, quien fue muerto apedrado prácticamente. Esteban, todo el mundo le cayó a pedrada en aquel tiempo porque él predicaba la palabra, y dice la Biblia que Pablo, un joven llamado Saulo, es que dice, consentía en la muerte de Esteban, es decir, él estuvo presente y él apoyó esa ejecución que hicieron contra ese varón de Dios llamado Esteban. Dicho sea de paso, llegó a ser diácono en la primera iglesia que fue declarada allá en Jerusalén. Sin embargo, Pablo luego tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco. En Damasco había una gran colonia de cristianos, predicadores del evangelio. Había una gran comunidad evangélica que se dedicaban a hablar acerca de Jesucristo, y Pablo se dio cuenta de que en esa comunidad de Damasco había muchos hombres y mujeres que seguían la fe cristiana a través de Jesucristo. El hombre hizo el proceso del lugar, buscó cartas. ¿Para qué? Para poder prenderle a aquellos cristianos de Damasco. Sin embargo, camino a Damasco, hubo un suceso, hubo un encuentro de Pablo con Jesús. Dice que él cayó del caballo, pero no fue que él cayó por mera casualidad, no fue que él cayó de manera fortuita, fue que chocó con el poder de Dios, y al chocar con el poder de Dios, el hombre cayó debilitado a tierra, y dice que una ceguera se apoderó de él, y él simplemente dijo: Señor, dime, ¿qué quiere que haga? Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. Oye, grandes cosas
te es dar coces contra, oye, el aguijón. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ese encuentro, Pablo empieza a agotar unos procesos que el mismo Jesús le había dicho que tenía que agotar. Por ejemplo, ir a una casa que estaba en una dirección llamada la derecha, y en aquel lugar un hombre llamado Ananías ya tenía la encomienda de parte de Dios de recibir a Pablo y de colaborar con la formación cristiana de los primeros días de Pablo. Y Pablo, luego de agotar ese procedimiento, se dio un titán del evangelio, de la predicación de la palabra. Sin embargo, el hombre, según Jesús le había dicho, que él iba a saber qué era sufrir por causa del evangelio. Y ahí vemos donde leímos en Hechos 26:1, donde él comparece frente a Agripa. Y como dije en la introducción, ¿por qué frente a Agripa? Bueno, por el hecho de que Pablo tenía varias acusaciones. El hombre estaba siendo acusado de rebeldía, de alterar el nombre público. El hombre había sido acusado de hereje por el hecho de que hablaba de un evangelio que en aquel tiempo todavía los líderes religiosos, los gobernadores, no habían aceptado esa ideología, ese evangelio nuevo que había traído Jesucristo. Y Pablo habla de su trayectoria y él concluye hablándole a Agripa de cómo él había sido rescatado del pecado y de qué manera él había sido transformado y había sido tomado como prácticamente como una vasija. Había sido tomado como un canal para Jesús llevar el evangelio a regiones llamadas gentiles, donde todavía el evangelio no había llegado. Y Pablo también fue hecho prisionero. O sea, según él metía presos evangélicos, según él apresaba cristianos para que no predicaran la palabra de Dios, así también él fue apresado. Y así como él castigaba dándole golpe a evangélicos, así fue él castigado también recibiendo golpes en la cárcel o en las cárceles que le tocó ser hecho prisionero. Él también fue azotado, fue castigado de manera dura y cruel. Lo mismo que él le hacía a los seguidores de Cristo antes de él convertirse. Entonces, nosotros entendemos que todo ser humano tiene derecho a una reivindicación, a una reivindicación, a una oportunidad, a una transformación, a un chance para que cambie su estilo de vida, para que cambie su forma de ser, para que tenga un encuentro con Dios y para que se haga servidor de Dios, que es lo más importante cuando alguien, luego de ser reivindicado del pecado, transformado, se hace copartícipe de lo que es la voluntad divina de Dios. Nosotros, en estos tiempos, estamos viviendo una situación muy difícil. Estamos viviendo en una generación que está muy distante de Dios. Estamos viviendo en una generación donde lo bueno lo llaman malo y los malos es llamado bueno. Oiga qué contradicción, oiga qué contrariedad. Las cosas que practicamos que son buenas delante de Dios, para mucha gente son cosas malas. Sin embargo, las cosas malas que son practicadas por personas
que no tienen un corazón alineado con Dios, entonces esas cosas las llaman buenas. Sin embargo, nosotros tenemos un norte claro. Nosotros tenemos una dirección precisa y es a través de la palabra de Dios convertirnos cada día más en seres humanos que seamos más útiles para la comunidad, que seamos personas de bien, que seamos verdaderos atalayas de Dios. Una atalaya no es nada más y nada menos el que anuncia, el que habla, el que lleva el mensaje. Y nosotros hemos sido tomados como verdadera atalaya de Cristo. ¿Para qué? Para como hacía Pablo, el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles. ¿Qué hacía Pablo? Transferir, transportar, emitir la palabra de Dios a aquellos que no conocían de ella. Y no importa las vicisitudes que podamos pasar, no importa las dificultades, no importa las objeciones, no importa los impedimentos habido y por haber que pesen contra nosotros, que quieran limitarnos para que no hablemos de Dios, para que no hablemos de sus grandes bondades, para que no hablemos de su reino milenial que ha de venir, aunque se levante todo quien quiera levantarse, pero nosotros estamos prácticamente decididos e incluso a pagar con nuestra propia vida con tal de predicar el evangelio de Cristo. No importa la persecución que se levante o las persecuciones que se levanten. Nosotros, los hombres de Dios, así como las mujeres de Dios, estamos claros y estamos preparados para cuando venga la gran embestida del anticristo contra nosotros, para querernos limitar. Y bajo ningún concepto nosotros vamos a dejar que se nos tumbe el pulso. Bajo ningún concepto nosotros vamos a permitir de que se nos doble el brazo para que nosotros declinemos de hablar de la grandeza del Dios soberano. Nosotros por toda parte seguiremos hablando con voz permanente, con voz fuerte. Estaremos hablando, pregonando lo que es la palabra de Dios. Así que nosotros esperamos que este mensaje reflexivo haya llegado a tu vida, a tu mente, y que tú puedas pensar en él, que tú lo puedas poner en práctica, que tú puedas analizarlo y que tú puedas, si no lo has tenido, tener un encuentro con Dios como lo tuvo el apóstol Pablo camino a Damasco cuando perseguía la iglesia de Cristo.